Bos días. Antes de nada, agradecer sinceramente a atención do público, sobre todo, pois, nun día, a súa presencia aquí, nun día santo, a unha hora non santa, que dirían os latinos, non? Pero, bueno, agardo sinceramente que a súa presenza, pois, sexa realmente, bueno, pague a pena, porque temos tres conferencias francamente interesantes que xiran alrededor do neolítico antigo, neolítico medio, neolítico final, en diversas áreas, con diversas manifestacións en España. E, bueno, damos comezo coa conferencia de Pedro Díaz del Río, que é un investigador adscrito ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que xa ten unha vida científica e profesional complexa, non só, digo ao fío do que se comentaba onte, non só desde o punto de vista, digamos, da adscripción á administración pública, sino tamén cunha actividade que me consta, ademais, por algún traballo, algún libro, incluso teño, que ten que ver cos seus labores tamén como arqueólogo profesional, ou arqueólogo liberal, ou arqueólogo de intervención, non sei, todas as descripcións que se fan dese tipo de actividade, e que hoxe nos vai falar dun xacemento excepcional, son un complexo mineiro, e ademais dunha materia das máis socorridas, das máis utilizadas ao longo da prehistoria para a fabricación do instrumental lítico, cal é o sílex. Isto completa, en certa medida, unha conferencia que houve nunha edición anterior que versaba sobre unhas minas de cobre en Asturias, e francamente estou pensando na posibilidade de quizáis traer o próximo ano as outras minas importantes da Península Ibérica, que serían as de varicita, neste caso un material utilizado para adorno, as minas de varicita de Gabá. Teño que anotalo, teño que facer unha anotación mental. Moi ben. Pois, sin máis, xa cedo a palabra nesta interesante conferencia a Pedro. Cando queiras. Muchas gracias. Ya se me oye a mí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a la organización, a Ramón y a Víctor por haberme invitado aquí, y a todos ustedes por estar, aunque ahora ya no les veo tan bien, pero hace un momento creo que estaban ahí. Así que espero que cuando termine sigan estando y no dormidos. Pero muchas gracias, porque creo que esto de estar aquí un domingo a las 10 me parece absolutamente heroico por su parte. Bueno, les voy a contar un poco. He organizado la presentación para que dure más o menos una hora, y si luego hay alguna otra, si tenéis preguntas o si queréis que me extienda un poco más en alguna de las cosas, pues lo haré. Hay partes que son un poco más técnicas quizá y que pueden interesar más a gente, a especialistas en arqueología, y otras que son un poco más generales, que yo creo que cualquiera en principio podría entender, ¿no? Lo he organizado como una narración, para que, como si fuese una historia. De hecho, es de alguna manera una narrativa, que me parece que es la manera más eficaz quizá de llegar a todo el público. Vamos a ver, hace aproximadamente 7.200 años, una serie de pequeños grupos de agricultores y de ganaderos se reunieron por última vez para extraer sílex en un cerro que estaba próximo al valle del Jarama, del río Jarama. Conocían el lugar desde niños, sus mayores les habían enseñado a reconocer el buen sílex de entre los abundantísimos afloramientos que existían en la zona. También les habían enseñado la forma de excavar los pozos, de extraer la piedra, de probarla y de trabajarla, hasta obtener un producto para el que visitaban la mina, que son unos pequeños objetos de este tamaño, de filo cortante, que los arqueólogos llamamos láminas. Reconocían muy bien los lugares en los que sus antepasados habían excavado los pozos mineros, y todavía se veían las terreras y las bocas de los pozos, las bocaminas,
formando una superficie que está llena de cráteres, que es un paisaje casi lunar, es muy típico de las minas. De hecho, los más mayores habían llegado a conocer a las personas que excavaron los pozos por primera vez en ese lugar. Y tras cerrar sus atillos, se fueron y jamás volvieron, ni ellos ni sus descendientes. Entonces, durante la próxima hora no les voy a poder explicar por qué dejaron el lugar. Quizás se agotó, no sé muy bien, no lo sabemos. Pero lo que sí que podemos contarles es por qué fueron a ese lugar, quiénes fueron, cuántos fueron y cuándo fueron, y qué es lo que hicieron en él. Entonces, de alguna manera, esta es la historia de Casa Montero. Casa Montero se localiza en el centro de la península ibérica, en la llamada Meseta Sur, una unidad geográfica que está dividida de la Meseta Norte, yo no sé si tengo, así que tengo, que se separa de la Meseta Norte por el sistema central, ¿no? Están las sierras, esta sería la Guadarrama, que ven ahí. La Meseta Sur está regada por dos grandes ríos, que son el Guadiana y el Tajo, y tiene un clima continental, con veranos cálidos y secos y inviernos fríos, frecuentemente lluviosos. Aunque las temperaturas son muy similares a las de Boiro, por ejemplo, aquí llueve 4 veces más, por eso aquí es 4 veces más verde también. Los valles que rodean a Madrid son relativamente amplios y fértiles, lo que ha convertido el lugar en una zona atractiva para la vida humana, al menos desde el Pleistoceno medio, desde hace más de 200.000 años. La mina del Neolítico Antiguo se dispone en el reborde de unos cerros que dominan la confluencia del río Henares y del río Jarama. Aquí ven al fondo, ese es el valle del río Jarama. Y esta es la excavación de la mina. Si no recuerdo mal, por aquí hay la escala humana, la tenéis aquí. Creo que hay alguna persona por ahí excavando. La mina está en el reborde de uno de los cerros que dominan el Jarama y se descubrió como consecuencia del estudio de impacto arqueológico previos a la construcción del tercer cinturón de Madrid, lo que se llama la M50. El trazado original de la autopista, aquí ven el trazado, esto de aquí es la M50, ¿no? Esta carretera, esa línea blanca que hay. Esto es el AVE, como ven el lugar está totalmente rodeado es un sitio que cuando llegamos allí todavía era campo y prácticamente ahora está absorbido por la conurbación que es Madrid ahora mismo, ¿no? El trazado original de esta autopista lo que hacía era tenía que salvar 100 metros de cota que hay entre el fondo del valle y los cerros que hay aquí en los altos, ¿no? En la zona alta. Y la manera de hacerlo era cortar con un falso túnel justo por donde estaba el yacimiento. Y entonces, la construcción de este falso túnel básicamente lo que obligó es en principio había que excavar antes de que se hiciese la autovía, ¿no? El proyecto arqueológico implicó un conjunto de prospecciones superficiales, primero, intensivas, que se combinaron con sondeos mecánicos. Y el procedimiento lo que hizo es permitió localizar y delimitar con precisión el yacimiento, aunque su función y su cronología se desconocían en ese momento. La presencia del yacimiento obligó a realizar una excavación en extensión que cubriese la totalidad de la zona afectada por la futura autovía. Esta es una ortofoto un montaje con la ortofoto con todas las fotos, como una imagen cenital de todo el yacimiento abierto. Y se hizo una excavación en extensión que cubriese toda la zona que iba a ser afectada por la autovía y documentar topográficamente la totalidad de las evidencias arqueológicas que había en el lugar, bajo la capa vegetal, que es lo que se ve que se ha quitado. Aquí está lo que es el suelo del yacimiento, como se veía en superficie, la zona que se ha quitado. Se tuvo que quitar básicamente unos 10 o 20 centímetros como mucho. La excavación se desarrolló durante 3 campañas, entre los años 2003 y 2006. Durante la primera se abrieron 2,5 hectáreas y se excavaron 123 de los 2.500 pozos que se documentaron en superficie.
Esta campaña permitió observar la escasa diversidad de pozos mineros, así como obtener una primera aproximación a la estructura geológica del lugar. Y a su vez se recuperaron una pequeña cantidad de fragmentos de cerámica que permitieron asignar al yacimiento al Neolítico Antiguo. El que Casamontero fuese la primera mina de sílex prehistórica descubierta y extensamente investigada en la península ibérica fue uno de los argumentos principales que tuvo la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para recomendar la modificación del trazado de la autovía. El buen hacer de la institución y la coordinación conseguida entre las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, ha hecho de Casamontero un hito de la gestión de patrimonio arqueológico. La Dirección General encargó a Cintra, la constructora de la autovía, que solicitase un informe a los especialistas de prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conmigo y con el equipo que estábamos ahí. Y en este informe el CSIC propuso la modificación del trazado 60 metros hacia el oeste. Ahí está el trazado original, pasaba por la concentración esta de pozos que están aquí dibujados en azul, y lo que hicimos es solicitar la modificación del trazado 60 metros, de tal manera que afectase exclusivamente, cuando pasaba por el trazado que estaba diseñado al principio, se llevaba el 80% del yacimiento, y de esta manera conseguíamos preservar el 60%, que es de hecho la zona donde más concentración de pozos hay. La autovía había que hacerla inevitablemente, y no podía moverse mucho más de los 60 metros, con lo cual, bueno, fue también un compromiso el conseguir que llegar al compromiso de dejar el máximo de yacimiento conservado posible, ¿no? También la Dirección General de Patrimonio no solo consiguió modificar el trazado, sino que además negoció el 1% cultural del presupuesto de ese tramo de la M50, de la carretera. Y eso hizo que se convirtiese y se invirtiese en un proyecto de investigación a 5 años bajo la dirección de una de las directoras de la excavación, que en ese momento pertenecía a una empresa privada de arqueología, a Susana Consuegra, y un investigador del CSIC, que en ese caso era yo. Y este es uno de los pocos casos que yo conozco de aplicación del 1% cultural a la investigación, no a la excavación ni a construir un monumento o hacer otras cosas que se hacen con el 1% cultural. El equipo pasó a ser conocido como el equipo Casamontero y el proyecto, la investigación, se denominó Proyecto Casamontero. Como resultado de la propuesta de modificación del trazado, se abrieron otras 2 hectáreas más de excavación, documentándose unos 500 pozos más. Para entonces ya contábamos con una excavación de 4 hectáreas y aproximadamente 4.000 pozos mineros. Y algunas de las preguntas que nos surgían durante la excavación no podían ser contestadas del modo en el que estábamos seleccionando los pozos que se excavaban, que era una selección arbitraria. Es decir, seleccionábamos pozos distribuidos por toda la extensión del yacimiento, simplemente considerando que había cierta distancia, vamos a hacer este. Para que vean la densidad, yo no sé si se ve ahí bien, si se fijan en los pozos, lo que son oscuros son los pozos que están excavados, pero en clarito ven circulitos que son cada uno de los pozos. O sea, la distancia entre pozos es menor al metro. Es decir, es un sitio en 2 hectáreas que ocupa el yacimiento, hay 4.000 pozos, que es una densidad bastante importante. Entonces, en la tercera campaña, lo que decidimos fue organizar un muestreo sistemático y alineado, es lo que ven aquí abajo, ¿no? que consistía en excavar 17 cuadrículas de 10 por 10 metros, en los que se excavaba la totalidad de los pozos que había dentro. La idea era poder comparar poblaciones de pozos en vez de unidades por todo el yacimiento. Es decir, ver cómo variaban entre sí los pozos que hubiese en un 10 por 10 y cómo variaban entre sí las distintas poblaciones de pozos de cada 10 por 10, ¿no? El procedimiento se acompañó de una modificación en la manera de excavar los pozos. Durante la primera campaña se habían excavado pozos enteros hasta alcanzar más de 7 metros de profundidad,
Y esto no debía hacerse porque va contra las normas de seguridad y higiene en el trabajo. Así que en el muestreo de la última campaña se hizo mediante un procedimiento que lo habíamos visto en las minas francesas, de una manera similar lo aplicamos nosotros, que era excavar todos los pozos de cada cuadrícula, de cada una de esas unidades de muestreo, a 2 metros, y luego cortábamos con una máquina, rebajábamos toda la superficie como si fuese una loncha hasta esos 2 metros y luego volvíamos a excavar otra vez los pozos, así hasta llegar al final. Eso se hizo 3 veces y los pozos más profundos llegaban a los 9 metros, un poquito más de los 9 metros. Esto lo que nos permitió es obtener una visión de cada una, de poder excavar sin problemas los pozos y luego conseguir una visión tridimensional de los yacimientos, de la geología del yacimiento, porque nos iba permitiendo obtener secciones a medida que íbamos rebajando el solar completo. Al finalizar la excavación se habían documentado 3.794 pozos neolíticos y se habían excavado 338, 270 de ellos en su totalidad, es decir, arriba abajo. La cantidad de pozos excavadas quizá les parecerá poca con respecto a la gran cantidad que nos excavó. Y por eso hay que tener en cuenta primero lo siguiente. Lo primero es que la muestra de los pozos que se han excavado es estadísticamente representativa, es decir, para utilizar un símil que entiendan mejor, se ha seguido un sistema similar al que se sigue cuando se dan los primeros resultados de las elecciones a pie de urna, ¿no? Entonces, se selecciona un número de individuos del total de la población que acaba de depositar su voto. Entonces, con los pozos pues pasa lo mismo. Se selecciona una muestra de pozos para saber lo que habían votado, es decir, cómo eran, qué tenían dentro. Es decir, eso lo que nos permitía era conocer de una manera controlada cuál es la variación de pozos que hay de la población de pozos de toda la mina. Y además había que tener en cuenta otros factores. Casamontero es una mina que es comparativamente muy pequeña con las del resto de Europa. Está aquí el número 8 en la extensión de la mina, ¿no? Las otras son estas Chemionki en Polonia y esta, por ejemplo, es Grimes Graves en Inglaterra, ¿no? Es decir, es una mina que en extensión, aunque a nosotros nos pareciese grandiosa, pues es relativamente pequeña. Y sin embargo, como veis en este gráfico, aquí está comparado el número de pozos excavados con respecto a las hectáreas que ocupa en extensión el yacimiento. Y cuando se compara con el resto de las minas de Europa, las minas de sílex excavadas en Europa, pues se ve como en Casamontero, a pesar de que son pocas hectáreas de extensión, se han excavado un número infinitamente superior a cualquiera de las minas europeas conocidas, que son las minas más conocidas de sílex del mundo. Es decir, probablemente tengamos más información de las minas de Casamontero que de las de cualquier otra mina del mundo. Esto tiene un lado perverso, es el llamado lado oscuro, que es que el equipo de Casamontero ha tenido que gestionar 64 toneladas de restos de sílex, es decir, 64.000 kilos, 10 millones de fragmentos de sílex. Aquí les pongo unas fotos. Este es el laboratorio en un momento de desayuno. Llegaron a trabajar 30 personas en el proyecto el primer año, ¿no? Había que lavar todo el material, clasificarlo, organizarlo. La gente se enfrentaba, los que estaban aquí del proyecto han salido hasta ahora 3 tesis doctorales ya. Una se defiende, la de esta chica que se llama Marta Capote, se defiende en 2 semanas. El tipo de... O sea, los remontajes entre piezas se hacían de esta manera, ¿no? Quiero decir, tiene un gran mérito. De hecho, a las personas que participan en el proyecto todavía les gusta, cosa que después de 5 años pues parece fascinante que sea así. La cuestión es, ahora voy a intentar explicar
¿por qué se tomaron la molestia de excavar 4.000 pozos en este lugar? ¿No? ¿Qué buscaban y qué obtenían? Vamos a explicarles el qué. La geología regional de Madrid se conoce por la cantidad, por la abundante, asequible y ubicua presencia de sílex. Se utiliza al menos desde la chelense, mientras que en el tercer milenio antes de Cristo, en el Calcolítico, marca el apogeo de su uso, que es cuando se producen cantidades masivas de sílex, de herramientas en sílex, fabricadas a partir de materias primas que son todas locales mayoritariamente y que se extraen probablemente de afloramientos y de lugares de aprovisionamiento secundarios. Es decir, no conocemos ninguna mina calcolítica del tercer milenio. A pesar de ello, no hay evidencias de minería prehistórica más que Casamontero. Y esto sugiere que la elección del lugar por los primeros grupos de agricultores y de ganaderos se debió a una combinación de motivos probablemente geológicos, logísticos y probablemente, sobre todo, sociales. La mina neolítica se dispone sobre las rocas sedimentarias de una unidad que se llama la unidad intermedia del Mioceno. La columna estratigráfica, que es esta que ven aquí de los geólogos, se compone. Hay 4 episodios de silicificación, cada uno de ellos está formado por varios estratos de sílex. Los sílex aquí aparecen en negro. La roca de sílex de Casamontero forman nódulos que están organizados en estratos discontinuos pero horizontales. Estos estratos se deformaron como resultado de los hundimientos de los estratos inferiores, lo que hace que, porque son arcillas y dolomitas, entonces eso hace que las camas, digamos así, cediesen en determinados momentos, y entonces eso es lo que permitió que en determinados sitios el sílex estuviese más a una cota superior que en otras, ¿no? Lo verán luego en una de las fotos aéreas, de las imágenes aéreas, se ve como hay como sumideros de sedimento, ¿no? Sitios donde el sílex ya no aparece, ¿no? El sílex este se formó cuando el lugar, el Casamontero, aquí ven la zona, la región de Madrid, esto es la capital, ahí es donde está Casamontero, creo, en el reborde de un lago, y por eso Casamontero tiene una formación muy particular, es decir, es de los pocos lugares en los que se preservó sílex del reborde del lago, porque el resto del lago está lleno de sílex también se formó sílex aquí abajo, pero tiene otras características que hace que el sílex de esta zona, justo del reborde del lago, sea en particular, sea específico, ¿no? Y luego, además de esto, es decir, además de cómo se formó el sílex, el sílex de Casamontero sufrió un proceso que se denomina, o que los especialistas denominan envejecimiento, y que es exclusivo, a día de hoy, exclusivo del lugar. Este proceso lo que implica, si lo ven aquí bien, lo de abajo olvídense, el gráfico, pero lo que implica básicamente, esto es un corte, una sección a un nódulo de sílex de Casamontero. Entonces, lo que sucede es que esta parte más blanca es ópalo y sílex opalino, y a medida que vas acercándote al centro, esta parte es de sílex opalino y sílex solo, de cuarzo. Es decir, ese proceso de envejecimiento lo que hace es transformar el sílex opalino en un interior de cuarzo. Y el proceso lo que hace que el sílex de Casamontero tuviese unas cualidades considerablemente buenas para la talla y además le concede un aspecto visual distintivo del resto de los afloramientos de sílex de Madrid. Entre las rocas se han distinguido durante el yacimiento, aquí tienen el mismo, este es otro nódulo, le pasa lo mismo, ¿no? En el cuarzo, en la zona más de sílex opalino en el interior y el ópalo exterior, ¿no? Prácticamente todos los núcleos de Casamontero, de nódulos de Casamontero, son así. Y entre las rocas que hay en el yacimiento, en el relleno de los pozos, hay 2 grupos. El primero son las rocas de sílex, los ópalos y los sílex opalinos, que fueron objeto de trabajo durante la prehistoria, y el segundo son
cuarcitas que se obtuvieron en el fondo del valle y que se subieron y se transportaron a la mina por los mineros para ser utilizados como útiles de percusión. Esto, que parece una cosa totalmente anecdótica, ha sido fundamental en la mina, y luego para entender la mina lo explicaré un poquito más adelante. Una cosa que tiene este aspecto tan tremendo se convirtió en una clave para entenderlo. El trabajo de los mineros fundamentalmente constaba de varias fases. Tras la excavación de los pozos y de la extracción de los nódulos de sílex, se procedía a la reducción de estos, a la reducción de los nódulos, removiendo todo el sílex opalino del exterior hasta llegar al cuarzo interior, ¿no?, que es lo que falta aquí. Esto es un remontaje que a los que no hayan visto nunca esto les parecerá una cosa perfectamente sencilla, pero para los que nos dedicamos a esto es un auténtico quebradero de cabeza. La primera vez que me enseñaron un remontaje así, venían todos orgullosos, porque es todo un logro, con un mar de sílex conseguir hacer esto, ¿no? Las razones para hacer este procedimiento, para deshacerse de todo el sílex opalino, de todo el ópalo, son claras. Cuanto más opalina es la piedra, es menos resistente a la fractura y, en consecuencia, es menos apta para la producción de herramientas. El proceso inevitablemente generó una abundantísima... Aquí tienen un núcleo, es decir, de esta pieza de aquí... Vaya, a ver, eso. De aquí, imagínense que del interior de este nódulo ha salido una pieza de sílex opalino que se convierte en un núcleo, que es este, de donde salen, si ven aquí estas cosas, estos frentes que brillan, este núcleo está al revés, pero está así para que lo entienda, es decir, los golpes se dan desde abajo y no desde arriba. Y de lo que se obtiene, láminas, ¿no?, que son estas. Estas láminas son las que se desechan en el yacimiento, no las que se llevan. Bueno, esto lo que hace es que inevitablemente generó una cantidad inmensa de residuos que fueron abandonados en el lugar. Y lo que hicieron es volver a rellenar los pozos con toda la tierra y con todo el residuo. El sílex de Casamontero también es muy heterogéneo y, como consecuencia de su formación continental. No es un sílex formado en contexto marino, sino un sílex continental. Y esta heterogeneidad resulta en un sinnúmero de impurezas y una cantidad muy variable de sílex recristalizado, que está detrás del abandono a pie de mina de al menos el 32% de los núcleos que se produjeron. Los mineros y los talladores neolíticos diseñaron una estrategia sistemática para optimizar los recursos y reducir en lo posible el trabajo invertido en el procesado de la piedra. Esta estrategia se ve en todas las fases de la cadena operativa, desde la secuencia de trabajo de la piedra, que es la cadena, lo que llamamos la cadena operativa, desde la extracción hasta el residuo que se descarta. Se diseñó para cumplir tres objetivos: reducir el riesgo de fallo, minimizar la cantidad de residuo que finalmente se abandona y orientar la producción a fabricar láminas. Son unas hojas de sílex de pequeño grosor y con dos bordes cortantes en paralelo. Para reducir el riesgo, los talladores evitaron las impurezas como geodas e intrusiones fundamentalmente, seleccionando grandes lascas. Lo que hacían es formar grandes lascas que luego utilizaban como base para obtener sus núcleos. Los nódulos de Casamontero varían mucho de tamaño, entre los 5 centímetros y los 60. Y para no reducir directamente nódulos de aproximadamente 1 kilo, lo que hacían era extraer grandes lascas y luego estas se trabajaban bifacialmente por las dos caras hasta obtener el producto final, que era el núcleo del que sacaban las láminas, ¿no? Bueno, vamos a contarles ahora cómo. La mina de sílex neolítica de Casamontero se caracteriza por el acceso a los niveles silíceos de sílex mediante pozos. Sin embargo, existen indicios de un sistema de explotación a cielo abierto, las canteras, que son muy poco frecuentes y que son de muy escasa extensión. Se dan en 3 lugares y la posibilidad de asignarlos a una cronología pues es francamente difícil, porque no tenemos manera de saber de qué época son. Lo único que sí que sabemos es que son o contemporáneas o prácticamente o algo anteriores a la primera excavación de pozos.
Es decir, es probable que se trate de la primera forma de acceder al sílex del lugar. Pero sin duda son los pozos, las estructuras características de la mina. A lo largo de 3 campañas arqueológicas se excavaron 338 pozos, que es casi el 9% del total documentado. Los pozos son estructuras cilíndricas excavadas en el terreno geológico y con un diámetro de boca muy reducido. Aquí estos son secciones de pozos. Es decir, tienen una media de diámetro de algo más de 1 metro, un poco más de 1 metro, y una profundidad que llega hasta los 9 metros de profundidad. Pese a la aparente homogeneidad que presentan en planta, hay bastante variación, una relativa variación. Hay 23 pozos que hemos denominado de tanteo, que son pozos en los que no se rebasaba el 1,5 metros, porque llegaban a un sedimento que es verde, que lo que les indicaba era que por debajo de eso no había sílex. Entonces hay unas zonas donde sabemos que excavaron los pozos, que llegaron a ese sedimento verde y decidieron abandonarlo, porque sabían prácticamente que... Y ciertamente, es decir, eso da un poco la idea de que sabían cómo era el lugar en profundidad, lo suficiente como para saber cuándo abandonar el pozo. Luego, los pozos más conocidos, o los más normales, o algunos hay unos pozos irregulares, y los más típicos son estos pozos chimenea, que son rectilíneos, que son muy profundos y que se excavan en arcillas masivas del Mioceno, y se va accediendo a los niveles de sílex, que están marcados aquí en gris. Todas las características de los pozos sugieren un sistema de explotación seguro y eficaz. Su reducido diámetro y verticalidad lo que hacía era impedir los hundimientos de las paredes y la desecación rápida del terreno, que habría favorecido el derrumbe, porque son arcillas y dolomías y se deshacen con mucha facilidad. O sea, además se deshacen en bloques. Esto lo que hacía era permitir el acceso a los estratos de sílex mediante el mínimo movimiento de tierra posible. Es decir, que es una forma bastante eficaz. La existencia de un conjunto de elementos utilizados como ayudas para la explotación incrementaba su eficacia. Aquí tiene una vista del pozo desde abajo. No sé si a mí me da la sensación de agobio, porque he estado ahí dentro, pero no sé si la transmite de la misma forma. Vamos, esto es un diámetro de 1 metro. Lo que hacían era, para ayudarse, se excavaban, para ayudarse a bajar, se mantenían repisas como esta que hay aquí, que es una repisa de sílex, estrechamientos en las paredes de los pozos, agujeros de poste en la base, u oquedades dispuestas a modo de escalones en las paredes. Todo esto lo que hacía era facilitar las maniobras de ascenso y de descenso a los pozos. Y por último, en algunas ocasiones se han detectado agujeros para albergar un travesaño horizontal que se ponía en la boca del pozo, lo que agilizaba la extracción del material desde el interior, probablemente para ayudar a tirar de cuerdas, ¿no? Lo que hacían era subir el sílex. Las dimensiones de las estructuras, aquí tienen obligan a pensar solo en una única persona trabajando en el pozo, a veces una persona muy pequeña. Esta persona lo que tendría que hacer era excavar, fracturar el sílex y cargar el material. Y se ayudaba con el apoyo de otra persona que permanecía en el exterior, como mínimo, para que extraería el material a la superficie, la tierra y el sílex. Las marcas dejadas por las herramientas en las paredes muestran con claridad varios aspectos. Por un lado, su homogeneidad indica el uso sistemático de un mismo tipo de herramienta. No sé si la ven, yo creo que se ven bastante bien estas huellas verticales que hay en la pared del pozo. En Casamontero no se han documentado picos de asta ni elementos de madera, pero el análisis de las piezas de sílex ha puesto de manifiesto la existencia de varios tipos de cuñas y de picos que fueron utilizados para trabajar durante el proceso de trabajo de excavación y de extracción de los nódulos. Por otro lado, el conjunto de marcas oblicuas y largas en las zonas más altas tiende a hacerse más corta y vertical hacia el fondo de los pozos, lo que sugiere que la falta de espacio de arco para poder trabajar. Y de hecho lo que sugiere es que la mayor parte de las herramientas no estaban enmangadas,
porque no tienes arcos, no hay ángulo suficiente para trabajar con una herramienta enmangada, ¿no? A no ser que la acerques mucho, entonces el mango deja de tener sentido, que es más fácil usar la mano, ¿no? A pesar de lo arduo del trabajo, no siempre existen indicios de explotaciones intensivas de los niveles silíceos cortados por los pozos. Aquí tenéis, este es un caso, ¿no? Es decir, hay muchos casos en que se producen repisas, es decir, que no se corta al ras. Aquí tenían otro, le había puesto otro, que quizás es el más indicativo, ¿no? Este de aquí. O sea, esto es sílex, es decir, en vez de explotar el sílex donde lo tienen, hay veces en los que hacen un agujero y siguen para abajo. Es decir, que no se puede decir que tengan no hay una mentalidad económica detrás de la... Porque el sílex además de ese estrato es bueno. Es decir, no hay una mentalidad expresa de explotar todos los estratos de sílex, ¿no? Sistemáticamente. Igual, podían haber utilizado este hasta el final, sin embargo siguieron para abajo, ¿no? En ocasiones hasta llegar a un sitio donde no había más sílex. La mayor parte de el sistema normal es excavar los pozos así, y luego hay una cuestión, un tipo de excavación que se llama excavaciones, lo que llamamos excavaciones laterales, que son en los que sí que se sobreexplota el nivel de sílex, ¿no? Son oquedades que son muy angostas, como en este caso, ¿no? Que no llegan a llamarse galerías, porque es difícil llamar a esto una galería, ¿no? Es muy difícil entrar en ellas y se formaron a través de la explotación sistemática horizontal del sílex. La mayor parte de los que hemos documentado están en la base de los pozos, es decir, se realizaron cuando los pozos habían llegado a la profundidad y antes de abandonarlos, aunque existen otros, algunos a media altura, ¿no? Básicamente lo que hacían era también minimizar el riesgo de hundimiento. El resto están excavados a distintas profundidades en la pared, ¿no? En general tienen muy poca entidad y son puntuales, o sea, se producen por la extracción de uno o dos nódulos, entonces queda una oquedad en la pared. Y en otras ocasiones se extiende por una parte o la totalidad del perímetro interno, ¿no? Hay un caso excepcional, que es en el que es una zona en la que se documentó un sistema de cámaras y galerías a diferentes profundidades. Hay dos, ¿no? La excavación nos permitió observar que estas galerías se realizan en dos momentos distintos, ¿no? Claro, no tengo una imagen de una mina europea, pero esto es básicamente un agujero minúsculo comparado con cómo son las galerías de las minas de sílex europeas. Es decir, esto es lo más que se llega en la mina de Casamontero. En profundidad, la escala es 1 metro. Los restos de los pozos son muy homogéneos y se trata de tierras extraídas, apenas removidas y reintroducidas en los pozos para cegarlos antes del abandono. En el entorno de los pozos abiertos debía realizarse el resto de las tareas productivas de la mina, en particular la talla de sílex. A medida que se concluía la explotación de cada pozo, se rellenaba con las tierras más próximas. En conjunto, aunque el proceso de extracción de sílex fue sustancialmente uniforme durante todo el Neolítico Antiguo, los mineros supieron adaptarse a las distintas circunstancias a medida que excavaban. Bueno, vamos a ver qué es lo que se producía en la mina. Como sucede en la mayor parte de las minas de Europa, en Casamontero la materia prima era extraída y procesada a pie de mina. Esto resultó en una cantidad masiva de restos de sílex. Todos los restos desechados por los mineros ascienden a 65 toneladas en los pozos que nosotros hemos excavado. Y cuando calculamos lo que debió desecharse en el interior de los 4.000 pozos, la cifra asciende a 769 toneladas de piedra, unos 128 millones de fragmentos de sílex abandonados en el lugar. Obviamente, los restos de talla, esto es el aspecto que tienen los restos de sílex, ¿no? Los restos de talla son los mayoritarios. Frente a lo que sucede en otras minas de Europa, en los que se producían hachas, el principal objetivo de la actividad en Casamontero es la producción de láminas robustas y cortas,
de unos... Esto es una lámina típica, tiene 5 centímetros de largo, 2 de ancho y medio de grosor. O sea, es una cosa de este tamaño. Aquí parece muy grande, pero realmente es así. Ahí parece todavía más grande. Obviamente los restos de talla, estos son mayoritarios, este es un caso excepcional, de hecho, de encontrar una lámina entera. La producción de láminas estaba condicionada por la necesidad de obtener una longitud predeterminada. Es decir, y se conseguía seleccionando y orientando inicialmente el nódulo o la gran lasca para obtener un frente de al menos 5 centímetros. Entonces, cuando el resultado era más grande del deseado, se cortaba una tableta, un horizontal, y se obtenía otra vez un frente de 5 centímetros y se seguía produciendo láminas de 5 centímetros, ¿no? La totalidad del proceso de reducción se desarrollaba a pie de mina, aunque después de la selección las mejores láminas se transportaban a los lugares de habitación en los que eran enmangadas y utilizadas fundamentalmente como elementos de hoz para la siega. Es decir, los restos de Casa Montero, esto es un núcleo de Casa Montero, ¿no? De los pocos que hay, además, realmente de los pocos buenos que hay, la mayor parte están agotados o son fallos. Es decir, los restos de Casa Montero son toda la cadena de producción de filo para hoces, toda la cadena que no ves en ningún otro lugar. Es decir, normalmente lo que encontramos en los poblados son el final de la cadena, ¿no? Los retoques de las láminas, las piezas un poco más trabajadas. Todo el resto de la cadena queda en la mina. Y estimamos que se obtendrían unas 63 láminas de media por pozo. Es decir, la mina en su totalidad permitió la extracción de aproximadamente unas 250.000 láminas. Para que se hagan una idea, es algo más de 1 kilómetro si pusiéramos una lámina en fila india al lado de la otra, ¿no? 1 kilómetro de láminas. La minería en sí también requería de la fabricación de útiles para el trabajo, de la madera y del esparto, o para el propio procesado de la comida. La mayor parte se realizaba aprovechando y reciclando los residuos de sílex generados durante la producción de láminas. Se trata de una producción muy expeditiva, con elementos versátiles y de forma muy simple, ¿no? Sin embargo, uno de los resultados quizá más increíbles del estudio de los residuos de sílex es la posibilidad de definir la existencia de distintos grados de habilidad dentro de la producción, ¿no? La forma en que los talladores poco habilidosos reproducían sin éxito los pasos seguidos por aquellos más habilidosos sugiere que el aprendizaje fue una de las actividades principales que se desarrolló en la mina. La transmisión de conocimiento experto es un aspecto crítico para la supervivencia de cualquier sociedad de pequeña escala, como es la del Neolítico antiguo. Dado que la búsqueda, extracción y transformación de material en herramientas se realizaba en la mina, era inevitable la presencia de aquellos jóvenes que aprendiesen los procedimientos a seguir, ¿no? Como cualquier conocimiento práctico, se aprende haciendo. Y prácticamente la mitad de los restos generados, el 45%, en la mina son interpretables como el resultado del trabajo de aprendices con distintos grados de habilidad. Este tipo de habilidad mecánica se empieza a desarrollar a partir de los 6 o 7 años y teniendo en cuenta que la esperanza de vida al nacer de los grupos neolíticos es de en torno a los 23 o 25 años, un buen tallador tenía unos 16 años para desarrollar su maestría y transmitirla a las generaciones más jóvenes. Esto obligaba necesariamente a la presencia de los distintos grupos de edad en la mina, previsiblemente ya desde los 6 años, 6-7 años. Esto no desentona, en todo caso, con lo que es lo que sabemos de las sociedades por la etnografía. Los aspectos estratégicos y logísticos debieron ser importantísimos en la minería. Las distintas acciones mineras requirieron determinadas precondiciones sociales e implicaron un complejo sistema de organización y toma de decisiones a distintos niveles, incluidos la distribución final ordenada de los productos a partir de las reglas de compartir que tuviesen o de no compartir que tuviesen. Algunos de estos aspectos son muy difíciles de acceder desde la arqueología y algunos son quizá los logísticos, pues sí pueden conocerse, ¿no? En Casa Montero la manera más sencilla de abordar esta cuestión era a partir de los análisis de objetos que son muy minoritarios en el yacimiento.
Estos son fundamentalmente los útiles de percusión realizados en cuarcita, la cerámica, los huesos animales y otro tipo de materias primas que no son locales. Esto nos ofrece la posibilidad de observar quiénes eran los mineros, de dónde podían provenir o, en su caso, hasta dónde llegaban sus redes de amistades. La cuarcita utilizada como martillos y los percutores provenía del Valle del Jarama, que no está hasta a 1 kilómetro de la mina, a pie de mina. Sin embargo, no se desarrolló una estrategia de mínimo esfuerzo en la recogida de estas herramientas. Por ejemplo, no se reciclaban en acciones posteriores, sino que se amortizaban cada vez que se iba a la mina. Terminaban formando parte del relleno de los pozos junto con los residuos de talla y la tierra extraída. El estudio indica que muchas de las acciones mineras implicaron el transporte de cantidades de cuarcitas superiores a los 400 kilos, los cuales habían sido previamente seleccionadas por su dureza y por su tamaño, es decir, que hay un aprovisionamiento previo a la acción minera. La cerámica también es un elemento relativamente escaso en el yacimiento. A pesar de ello, se trata de uno de los, quizá de los más completos y mejor conservados conjuntos de cerámica del Neolítico antiguo del interior peninsular. La cerámica tiene las típicas decoraciones del periodo, impresiones y algunos detalles como mamelones, probablemente funcionales, como este de aquí, que lo tienen aquí, para poder trasladar las cerámicas con más facilidad. Todas las cerámicas están fabricadas de la misma manera, con arcillas que no pueden obtenerse en Casamontero. Obviamente, los grupos mineros traían alimentos y contenedores de agua de sus respectivos hogares. Tienen, sin embargo, una característica microscópica, que es para su fabricación se utilizó una arcilla y como desgrasante se incorporaron huesos machacados. Este tipo de procedimiento de fabricación aparece en el Neolítico más antiguo de la región y se mantiene durante 2000 años. Nadie en el entorno y fuera de la zona del Valle Medio del Tajo incluyó hueso machacado en sus cerámicas. Y que sepamos, nadie en toda la península ibérica. Hay algunos casos en Cataluña y en el sur de Francia es lo más próximo, contemporáneo a Casamontero. Esto sugiere que los grupos que vinieron a Casamontero provenían previsiblemente de un entorno muy regional. Las cerámicas recuperadas responden fundamentalmente a dos grupos. Ellos tienen bebida y comida, por una parte, que son estos dos de aquí, y almacenaje y transporte, que son estos dos. Muy pocas cerámicas muestran evidencias de haber sido expuestas al fuego, lo que sugiere que el tipo de consumo que se realiza en la mina no fue muy distinto de lo esperable en una expedición. O sea, quizá tortas de pan, carne seca, ahumada. Quizá simplemente no se utilizaron para cocinar, o la forma de calentar no implicaba la colocación de cerámicas sobre o junto al fuego, ¿no? De hecho, algunos fragmentos de cantos rodados quemados sugieren que pudieron utilizarse para calentar líquidos dentro de los propios cacharros, ¿no? Lo cierto es que lo que comieron los mineros dejó poca evidencia material. Los análisis de almidones y de fitolitos que se hacen en las superficies de las cerámicas indican que contuvieron cereales, legumbres y bellotas, todos los alimentos que sabemos que han sido panificados en épocas históricas, ¿no? En época islámica se panificaba todo, las lentejas, todo tipo de legumbres, ¿no? Por tanto, es previsible que durante la propia actividad minera se comiesen alimentos similares a las gachas, creo que se llaman papas en Galicia, creo, ¿no? Si añadieron algo de carne a estas papas, desde luego no eran costillas, porque los restos de fauna recuperados en la mina se reducen prácticamente a restos de industria ósea. La mayor parte, restos de lo que en la literatura arqueológica se llaman anillos, es decir, aquí tienen la cadena, en el yacimiento está la cadena de producción entera de anillos. Están todas las matrices con los cortes, se convierten en estos aros que son más vastos y luego se pulen hasta conseguir esto, ¿no? Este tipo de evidencias son típicas del Neolítico antiguo y de hecho en toda la península ibérica. Bueno, en toda no, en Portugal no existen. Y se han considerado anillos, realmente no tenemos mucha idea. El único anillo que conozcamos de toda la península ibérica que ha aparecido en un dedo es en Cueva Chávez, ¿no? En Huesca. Todos los demás aparecen en contextos que puede ser realmente de cualquier cosa. Podría ser hay otros que en la meseta norte que aparecieron en torno al cuerpo, en torno al cuello de un individuo, pueden formar parte de ropajes, pueden formar parte de cuestiones más funcionales, no lo sabemos.
En todo caso, es muy raro que aparezcan tantos anillos en una mina, ¿no? Lo cual sugiere que probablemente no sean anillos, ¿no? Hay otras dos evidencias de que los grupos no eran completamente sedentarios y tenían contactos con grupos más distantes, algunos regionales. Se trata de restos de ocre y de cinabrio. Mientras que el primero puede obtenerse a 40 kilómetros en la Sierra Norte, los análisis de isótopos dicen que el cinabrio proviene del mercurio, de las minas, de los afloramientos de Almadén, que está a 200 kilómetros al sur de Casamontero. De hecho, es la evidencia más antigua de explotación en Almadén a día de hoy. Es esa pieza que ven ahí. Muchos de los restos de sílex y de cuarcita, casi todos los instrumentos de hueso, tienen restos de estos pigmentos. También se han recuperado bolitas de pigmentos en muchos pozos. Y este pigmento tiene unas cualidades abrasivas y son normalmente utilizados en la fabricación de herramientas en hueso o el emangado de herramientas en piedra. Pero la amplia distribución de estos pigmentos y su presencia en todo tipo de materiales y en todo tipo de pozos no parece ser consistente con una forma particular, específica de uso del pigmento. Y lo que quizás pueda sugerir es que el ocre y el cinabrio se utilizasen en otras actividades, como puede ser la decoración corporal. La existencia de otro tipo de actividades no productivas también viene avalada por 3 objetos decorados que son extremadamente raros y que se recuperaron en el interior de los pozos. 2 de ellos se produjeron en materias primas que no eran del lugar y probablemente se llevaron a la mina como objetos terminados. Otro está producido en material del lugar, que es un fragmento de arcilla endurecida y intencionalmente pulida, en el que, si tienes mucha vista, consigues ver un sol. Hay un elemento solar en un lateral. Y esto ya es una cuestión a la que se dedican los expertos en arte, que para mí tienen un gran mérito, porque a mí me cuesta mucho entenderlo, pero por lo que dicen son objetos que están fabricados y que tienen unas características específicas que lo hacen distintos a otros, ¿no? En este caso, luego hay otros 2 objetos, que es un canto de cuarcita roja que está piqueteado y lo que parece ser que evoca es una figura humana. Yo no sé si se ve bien ahí. Esto que hay aquí, que a mí me parece un garabato, parece ser interpretado como una posible figura. En todo caso, al margen de que sea un garabato o no, está piqueteado de verdad, es decir, es intencional, no es un efecto de posicional o de trabajo de la piedra, ¿no? Y quizá el otro elemento que sea característico es esto, que se ha interpretado como una estela. El tamaño es de este tamaño, es decir, es una estela está fabricada ¿en qué está fabricada? No es cuarcita, es en caliza. Es una caliza que no existe tampoco en el yacimiento, que es de los lugares próximos, es decir, que ha tenido que llegar allí. Está trabajada de una manera que es prácticamente imposible darle un sentido funcional. Y de ahí que se haya interpretado como una estela. Tiene una parte sin trabajar, que es esta, que se ve aquí como un bulto, y luego las incisiones están hechas en un lugar donde lo primero que pensamos era que fuese algo para afilar, pero es que está hecho en el sitio imposible el sitio antifuncional afilar nada en ese lugar, ¿no? Está hecha en la parte tiene una serie de líneas, claramente parece que está decorada y que tiene un sentido, digamos que más como estela que como elemento funcional. De hecho, si esto fuese así, es el elemento más antiguo que se conoce de arte mueble neolítico de la península ibérica, pues por la cronología que tiene, ¿no? Como sucede en muchas sociedades que conocemos por la etnografía, las actividades mineras en las que los individuos deben penetrar en el interior de la tierra suelen estar cargadas de valores mágicos y rituales, prácticas sociales en las que tendrían pleno sentido tanto la decoración corporal como la presencia de determinados objetos como fetiches. Todo esto sugiere que había algo más que un interés utilitario detrás de las acciones mineras en Casamontero. Estas acciones debieron estar
ser actos sociales extremadamente significativos, donde se representaban y creaban viejas y nuevas identidades sociales. El valor de uso y de cambio de las herramientas de sílex quizá era solo una parte, quizás una pequeña parte, del valor material e inmaterial del acto en sí de minar, como un hecho social, lo que llamaba Mauss un hecho social total, una acción llena de valor económico, social, político, simbólico. Bueno, la cuestión es, para pasar a la siguiente, ¿cuándo sucedió esto? Como sucede en la mayor parte de las minas de sílex, gran parte de los restos orgánicos que se recuperaron en Casa Montero fueron mayoritariamente restos de carboncillos, ¿no? De carbones. Sin embargo, también se recuperó una pequeña colección de huesos, que está aquí. Fundamentalmente son las llamadas anillas o anillos y las matrices, que las pueden ver ahí. Hay algún que otro punzón, como este de aquí, ¿no? La materia orgánica es importante porque es el material que puede datarse por carbono 14. Entonces, dado que los pozos y los materiales que se recuperaron dentro son todos muy parecidos, la alternativa para valorar el tiempo en el que la mina estuvo en uso y la posible dirección en la que se expandió la mina, es decir, dónde empezaron y dónde terminaron, solo era posible de hacerla a partir de un estudio de la datación de determinados pozos dentro del conjunto de la mina. Y para ello seleccionamos una muestra de carbones de Coscoja y de Nebro, porque eran los únicos que teníamos, así como un fragmento de fémur de una oveja. Entonces, la idea era obtener una serie de datación, una batería de dataciones que permitiese lo suficientemente distantes como para que pudiésemos valorar la duración de la mina y cómo se desarrolló el frente de la mina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros esperábamos que el uso se prolongase durante muchos siglos, y entonces la sorpresa surgió cuando nos encontramos con que no era así, ¿no? Aquí tienen la distribución de las muestras en toda la mina, es decir, esos son los pozos que datamos, ¿no? Datamos 14 pozos, 13 pozos, y las dataciones lo que sugieren es que, esto es un gráfico que si alguien luego quiere que se lo explico, pero lo que quiero que se queden con la idea es que las probabilidades de que todos los acontecimientos mineros que se dieron en Casa Montero, el 68,2% de probabilidades de que sucedieran entre 35 y 161 años. El 95% de probabilidades de que sucedieran entre 20 y 226. Esto, como suele pasar con todas estas cosas, es estadística. Es decir, casi el 70% de probabilidades de que sucediesen entre una generación y, digamos que, 6 generaciones, ¿no? Las fechas calibradas sitúan todos los acontecimientos entre el 5327 y el 5215 a.C., más o menos, ¿no? Es decir, entre el 5300 y el 5200 a.C., 100 años. Estas dataciones no son diferenciables en términos estadísticos, es decir, no podemos saber cuál sucedió antes que la otra, con lo cual la cronología absoluta no permite definir más que que el campo minero se hizo en un periodo específico, en 100 años o en 150 años. Es decir, es probable que más de casi los 4.000 pozos mineros se realizasen en un tiempo de unos 100 años, ¿no? Es lo único a lo que se puede llegar con esto, ¿no? La propuesta básicamente lo que viene es reforzada con otras evidencias. Por ejemplo, aquí se ve muy bien la densidad de pozos, ¿no? Los puntos blancos, los lunares blancos son pozos sin excavar, ¿no? En primer lugar, la mayor parte de los pozos no se cortan entre ellos, a pesar de encontrarse frecuentemente a menos de 1 metro de distancia, es decir, no hay intersecciones entre pozos. Es decir, eso quiere decir que los mineros veían y reconocían las bocaminas que habían hecho los anteriores. En segundo lugar, hay una sorprendente uniformidad en todo el yacimiento, tanto en la forma de hacer los pozos como sus rellenos, como en la forma de trabajar el sílex, es decir, en toda la cadena operativa. Es decir, se producían los mismos tipos de objetos de la misma manera. En tercer lugar, las escasísimas cerámicas y todos los artefactos recuperados eran muy similares.
El caso de la industria ósea, en particular, el de los anillos de hueso, es significativa. Todos los anillos de hueso de estas características de la península ibérica se han recuperado en contextos del Neolítico más antiguo. Y finalmente, los cantos de cuarcita, que se utilizaron como precutores para romper los grandes nódulos de sílex y para tallarlos, se obtenían en el fondo del valle. Muchos de ellos se partieron durante su uso y terminaron formando parte del relleno, como dije antes, ¿no? Como sabíamos que los pozos se rellenaban al terminar cada acción minera, intentamos pegar los fragmentos de cuarcita entre las unidades de los pozos, de tal forma que pudimos comprobar que la mayor parte de los pozos de cada unidad de muestreo, de cada 10 por 10, se habían rellenado a la vez. Es decir, sabemos que sabemos el tamaño de la acción mínima minera. Obviamente, cuando todos los pozos de estas líneas lo que hacen es indicar que una pieza una cuarcita de uno de los, digamos, de los pozos, que están en amarillo, pega con otro fragmento de cuarcita de otro pozo del otro. La flecha indica la dirección en la que pega. Entonces, esto lo que quiere decir es que prácticamente todos los pozos de un 10 por 10 estaban abiertos a la vez. Obviamente más, porque se supone que hay más del 10 por 10 porque si no, no pegarían todos, ¿no? Básicamente esto lo que viene a decir es que el mínimo probablemente hay sitios donde hay una cerámica que remonta a 60 metros. Es decir, sabemos que hay materiales que en un momento dado, hay frentes de mina que en un momento dado estuvieron abiertos, que eran de un gran, considerable tamaño. Probablemente se hacían más de 40 pozos a la vez. En consecuencia, podemos aproximarnos de esta manera al mínimo de pozos excavados, que desde luego en muchas ocasiones eran en torno a los 40, probablemente más, ¿no? En definitiva, la mayor parte de la evidencia recuperada sugiere que el tiempo de uso de Casa Montero fue de unos 100 años. Las acciones quizá fueron estacionales, probablemente en la primavera. Aquí tienen un gráfico de la temperatura y la pluviometría en la zona. Entonces, las acciones probablemente se dieron en primavera por varios motivos. Las herramientas de madera o de piedra se embotan con la arcilla y es muy en la época cuando está húmeda, mientras que en la temporada más seca el suelo se endurece y se craquela y se abre y se hunde. Entonces provoca hundimientos, derrumbamientos. Por tanto, en términos tácticos, el mejor momento para programar la actividad debió ser aquí o aquí. Es decir, mayo-junio en primavera o en el otoño, en septiembre y octubre, cuando la probabilidad de lluvia se reduce y la temperatura no ha llegado al máximo. El hecho sorprendente y afortunado, donde los haya, de encontrar un esqueleto de una golondrina en el fondo de un pozo, pues yo creo que nos da un poco la idea de que probablemente fue en primavera cuando sucedió. Eso es algo que todavía no nos lo creemos. Ya. Bueno, eso nos dicen. No, de hecho, bueno, yo creo que es los ingleses a los que se lo contábamos que están utilizando restos de huesos de pájaros que son migratorios precisamente para valorar la estacionalidad en las minas, ¿no? Porque no tienen otra manera de hacerlo también, ¿no? Entonces los hombres se les salían los ojos cuando veían la golondrina. Bueno, adicionalmente, la visita estacional a la mina habría favorecido a lo que hemos llamado el dilema de quién convoca. Es decir, cómo concentras la suficiente gente que proviene de distintos lugares en un único punto, en un contexto social en el que no hay manera de tomar decisiones de manera centralizada. Es decir, un tipo de sociedad que es la que probablemente existió en el Neolítico antiguo. Es decir, si tú no puedes forzar a la gente a ir a un lugar y no puedes convocarla porque están distribuidos en el paisaje, en el entorno regional, la única manera es mediante ciclos naturales que la gente conozca. Entonces, esto de alguna manera cobra sentido en este contexto. Bueno, ¿y qué sabemos de la gente que vivía en la península, en este sitio, hace 7.200 años? Ya me queda muy poco. Nada, yo creo que sí. 5 o 10, como mucho.
La evidencia del Neolítico más antiguo es muy escasa en los 8.000 kilómetros cuadrados que ocupa la región de Madrid, que es una región que ha tenido desde muy antiguo una considerable actividad arqueológica. Se conocen 20 lugares del Neolítico antiguo, 14 de los cuales, que son los puntos en la zona, los puntos amarillos, 14 de los cuales han sido sistemáticamente excavados en los últimos años. En conjunto, el patrón sugiere la existencia de una cierta combinación de movilidad residencial y logística, es decir, parece que los grupos eran pequeños y movían sus poblados probablemente varias veces durante su vida, o durante la vida de un individuo, y que durante el tiempo que estuvieron en un lugar determinado, algunos habrían hecho expediciones y visitas a otros lugares para abastecerse de productos que no fuesen directamente accesibles en el entorno inmediato del lugar de habitación. Todos los yacimientos excavados sugieren que los grupos neolíticos no vivieron durante muchos años en el mismo lugar y que ocuparon tanto abrigos como lugares en los fondos de valle. Conocemos algunos de estos últimos, de los de fondo de valle. Por ejemplo, sabemos que las casas eran circulares y que se fabricaban en madera y en barro. Esto es una casa redonda con los postes en el reborde, ¿no? Y en el centro hay un pequeño hogarcillo, ¿no? El yacimiento este se llama La Deseada. Sabemos también que almacenaban bajo tierra, en silos subterráneos, que es un concepto opuesto al del hórreo gallego, es decir, es un almacén subterráneo invisible, frente a un lugar en alto y visible en el que expones lo que tienes. De las dataciones de carbono 14 que se han obtenido de estos lugares, se sabe que solo 2 son contemporáneos a Casa Montero y ambos están en cueva. Sin embargo, la prospección que se realizó durante el proyecto, en el entorno de 60 minutos en torno a Casa Montero, no dio ningún resultado positivo, es decir, no hay poblados neolíticos inmediatos al yacimiento. Es decir, una de las hipótesis que teníamos era, hay un poblado inmediato que se abastece aquí y que además controla el acceso del resto. Entonces, eso, en principio, por lo que sabemos, no es así. Es decir, tienen que venir gente de todos sitios a reunirse ahí. El registro conocido de las regiones limítrofes también es bastante escaso y solo 6 yacimientos han sido excavados con procedimientos modernos. Uno de ellos es la Cueva de la Vaquera, que está en Segovia, al otro lado del sistema central, y que cuenta con una secuencia que se inicia en torno al 5400, es decir, prácticamente a la vez que Casa Montero. La información que se ha recuperado de este yacimiento ha sido la referencia del Neolítico en la zona, pero el reducido tamaño de la excavación tampoco permite establecer muchas explicaciones funcionales de qué es lo que pasaba en esa cueva, ¿no? La existencia de lugares en cueva y en llano sugiere que hay un modelo de ocupación con una cierta movilidad, aunque desafortunadamente la naturaleza muy fragmentaria del registro arqueológico no permite ir mucho más allá de esto, ¿no? En todo caso, con la información que disponemos a día de hoy, podemos razonablemente suponer que los primeros grupos de agricultores y de ganaderos del interior de la península ibérica eran muy pequeños y considerablemente móviles. La comparación entre las bajísimas densidades de población neolíticas con la escala de cada una de las acciones mineras de Casa Montero indica que probablemente debieron movilizarse un buen número de grupos en acciones que tuvieron que ser colectivas. Entre la primera y la última acción minera de Casa Montero no pasaron más de unas cuantas generaciones. La minería de sílex en este lugar fue un fenómeno generacional, en el que las gentes dispersas se agruparon para desarrollar un trabajo en común que sirvió de base para construir nuevas relaciones políticas más allá de cada uno de los grupos individuales. Y, por supuesto, se requirió un buen número de precondiciones estratégicas, tácticas y logísticas para que se pudieran dar esas agregaciones de población, entre otras, la habilidad y la capacidad para convocar, diseñar, organizar y ejecutar un buen número de acciones que eran necesarias para extraer el sílex. En Casa Montero, la minería de sílex fue un trabajo que se compartió mientras se transmitía el conocimiento y el saber hacer de generación en generación, lo que permitió crear los cimientos, de alguna manera, para la supervivencia de las generaciones posteriores. Más allá de esto, la minería debió establecer los cimientos de una sociedad distinta, con nuevas identidades, experiencias compartidas y, sin duda, lugares creados y mantenidos en la memoria.
Estos nuevos lugares, como la propia mina, debieron emerger como parte de los principios de territorialidad que compartieron los primeros grupos de agricultores y de ganaderos de la península ibérica. De alguna forma, el trabajo compartido en los procesos mineros tuvo una consecuencia política, la creación de un nuevo tipo de sociedad. El último grupo de mineros abandonó Casamontero probablemente en torno a la primavera del 5200 a.C. y no nos consta la presencia de actividad humana hasta 36 siglos después. Durante la Edad del Bronce, un pequeño grupo vivió en las proximidades y consideraron el campo minero lo suficientemente significativo para enterrar a sus muertos. Y eso es otra historia, ¿no? Como decía el Bigotes de Irma la Dulce. Muchas gracias.